Everything that we do exclusive, make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at Roof Chris. From my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time. Y bueno, pues nada, ya estamos aquí echando cháchara con este hombre, pero digamos que solo queremos darle la bienvenida a este jefezote porque estoy ahí, bueno, donde sea, caiga ahí, no importa. Estamos aquí con este jefezote que se hace llamar popularmente en Instagram y en las redes sociales como el Indio NASA. Yesid, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Para no embarrarla. Achicue. Achicue. Este man, pues yo le voy a dar la palabra porque a mí me encanta que la gente hable, pero siempre pregunto, Yesid nació y ahora está sentado aquí. ¿Qué pasó en ese tiempo donde... ¿Qué pasó en ese pequeño lapso donde Yesid creció, vivió y aprendió un montón de cosas? Bueno, nada, como cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuántos años tiene Yesid? Este man mide como ¿cuánto? ¿1,90 m? 1,90. Huepucha, ahorita llegó y yo como, Mari, que este man es grande, ¿ah? Pero y entonces, ¿cuántos años tienes, Master, tú? Yo tengo 24 años, Ok. soy de Tierra Adentro, Cauca, al sur de Colombia, trenzadito por ahí entre la cordillera central de los Andes. La trayectoria, como tú dijiste, desde que nací, como desde donde me enterraron a mí el ombligo hasta ahorita, como que le digo, como miembro de una comunidad indígena de la cual soy, ha sido pues estrechamente ligado a esa idea inicial que a uno le enseñan en el solo hecho o acto simbólico de haberle enterrado el ombligo en el territorio, ¿no? Que es que usted tiene que empezar a descubrirlo, empezar a caminar, y entonces la dinámica que hoy me ha traído hasta aquí, hasta este momento en el que estoy, creo que ha sido ese, el redescubrirme, aprendiendo del entorno. Yo creo que es como el que a uno le enseña en la cotidianidad, en la experiencia, en los actos, en los sentimientos, en diferentes encuentros con ese tipo de fenómenos que a uno a veces lo construyen como persona. Entonces esa ha sido la dinámica que uno a veces ha tenido que aprender, escuchando, viendo y ante todo pues sintiendo también con todas las sensaciones de la cual uno ha sido pues dotado. Total. Y creo que eso es muy, muy bacano y es poder, creo que en el mundo tan globalizado que vivimos es cada vez más raro escuchar la gente que, más allá de la parte como tradicional o indígena que compone pues como la experiencia tuya, creo que cada vez es más raro entender y ver a la gente que está apropiada de su tierra y de sus cosas, ¿no? Como que cada vez más hemos perdido esa ancla que puede ser este ombligo a vivir en nuestras tradiciones, en nuestras vidas, y yo creo que en la medida en que pasa el tiempo, pues como descubrir personas que se sienten identificadas con un país tan globalizado, como que tú hoy puedes nacer aquí en Tierra Adentro y mañana puedes estar viviendo en Europa y en 3 años eres ciudadano europeo y como que ya, desligado completamente. Entonces como que el concepto del ciudadano global y mundial ha cambiado tanto que hoy ya es muy raro ver gente que todavía esté apropiada y que también cargue como estandarte ese mensaje, ¿no? Como yo soy del Cauca y soy indígena y soy colombiano y amo mi territorio y uno de mis proyectos de vida es descubrirlo. Entonces creo que eso ha sido bacano porque pues yo creo que de las cosas que primero me impactaron de ti fue ver pues como el poder de contar historias de las redes sociales, que creo que también es una nueva generación de como de los taitas y de los abuelos y de los mayores que antes contaban historias y nos daban esa sabiduría a través de la palabra, pues en el voz a voz, en las fogatas, en las montañas, pero a través de las redes sociales, ¿no? Pues como que yo ya te veo y yo ya puedo ver en un futuro un mayor de una gente que te va a seguir y que te está entendiendo como, uy, este man es el nuevo referente, ¿no? Como es el nuevo taita y es la persona que así como hace años uno veía a los abuelos, uno dice, uy, quiero verme como este hombre también. Pero ahí cómo empieza eso, o sea, tú estudiaste allá en el Cauca, saliste, ¿cómo ha funcionado esa parte tuya como del conocimiento también de la vida y de toda esta exploración que has vivido, que ha pasado ahí? Bueno, pues yo creo que en un primer momento fue como el legado que a uno le empiezan a tejer los padres, las abuelas, mi madre por ejemplo, de como que antes de uno expandirse a otros lugares, siempre es necesario considerar
el punto de origen de uno. Entonces, uno obviamente tiene que estar sujeto a que no solamente dentro de la comunidad uno va a entender casi todo, uno pues también tiene que salir a aprender para después luego retribuirlo dentro de la misma comunidad. Desde niño siempre fui un admirador de las montañas, y lo digo porque pues ese fue como un punto de partida a considerar. Además de que siempre me crecí viéndolas, y en especial una montaña que ha sido muy significativa para mí, que ha sido el Nevado del Huila. Yo recuerdo que desde niño el solo hecho de asomarme a la ventana por ahí cuando íbamos a la finca y ver el nevado, empezaba como a crear una sensación muy, muy interna mía. La cuestión era que dentro de las formas o perspectivas de la comunidad de la montaña era como una cuestión de mucho respeto, de como que bueno, son lugares que están ahí, pero que son lugares muy, muy alterables en la cuestión energética. Entonces siempre nuestros padres nos decían como que bueno, la montaña está ahí, pero no necesariamente para que usted vaya. Okay. No necesariamente para que usted vaya. Cuando ya pasada pues mi adolescencia, fui y conocí otros espacios, empecé a estudiar, a entender otras dinámicas, me di cuenta que las montañas tenían un referente en cuanto a la construcción de la personalidad de uno mismo, y lo entendía de esta forma porque cuando fui a la ciudad, la gente como que decía, no, es que mire que tú tienes un acento de esta forma, eres esto, eres lo otro, y todo lo resumían dentro de un concepto que para mí es muy bonito, y es montañero. Y ese concepto, cuando lo empecé a escuchar por parte de otras personas hacia mí, no tuvo como esa repercusión de una situación negativa. Y eso se da gracias a que, pues, como le decía hace rato, mis papás me han dado a entender, me habían enseñado que esa construcción de estar uno viviendo en estas partes, pues es una cuestión muy importante. Claro, y es un privilegio también, ¿no? Además, y lo sentía más privilegio cuando me alejé y me fui a la ciudad a estudiar, porque pues ya las dinámicas son distintas. Claro. Uno tiene que levantarse, hacer esto, hacer lo otro, y claro, las cuestiones cambian. Entonces ahí fue además de que me alejé un poco, aprendí a valorar y a entender de que una persona sin un espacio, no solamente el indígena, sino un territorio, pues no es nada, porque en el territorio es donde convive, donde tiene todos sus actos, donde tiene sus amigos, donde de alguna forma genera sentimientos, se enamora. En últimas es un espacio donde es vital para que la persona como tal pueda desarrollar su ser. Entonces, claro. Ese momento fue de mucha apreciación. Entonces, el llamarme montañero, entendí que era una alusión a que de verdad, de alguna forma me había sabido conectar. Y después de eso, como que le empecé a dar una reconceptualización. Digo, bueno, pues ser montañero, si soy montañero, pues de verdad estoy metido en mi papel, y empecé más a trabajarlo, a subir una cuestión porque quería compartir con mis amigos, como que bueno, vamos a la montaña, hagamos esto, hagamos lo otro. Y llegaba un punto que hasta mis papás me decían, bueno, ¿y usted por qué tanto va a la montaña? No es que no le daba a venir por allá, estar chupando frío, matándose pendejamente. Eso es lo que dicen todos los papás, ¿no? Como usted a qué sube allá. O sea, ¿cuál es la necesidad de subir allá? Esa es la cuestión a la que siempre aludo. Total. Pero pues, o sea, como cada persona siempre va a tener algo en que refugiarse, ¿no? Eso es como la canalización de la espiritualidad misma. Cada quien la encuentra en el lugar donde se sienta más acogido, donde encuentre desahogo, donde encuentre ciertas cosas que a veces uno como persona necesita. Entonces, eso ha sido estos espacios que aún me tienen aquí, y creo que la idea es seguir aprendiendo mucho más, interpretando esas manifestaciones tan sutiles que me han sabido enseñar. Claro, y yo creo que ahí viene como unos temas muy, muy cruciales, y es también romper esos paradigmas con los que ha luchado tanto la periferia de Colombia, ¿no? Como que hay un montón de gente concentrada en la periferia de Colombia, que son todas estas poblaciones pues que viven del campo, viven de sus tradiciones indígenas, desarrollan su identidad a través de
pues de los espacios que no hay en la ciudad, ¿sí? Porque la ciudad nunca es un espacio propio, como que la ciudad siempre, como que está en tanto movimiento y en tanto desarrollo que uno termina viviendo como unas cosas que no corresponden realmente, pues como a esa tradición que hay en una montaña que tú te puedes levantar toda la vida, o a un territorio que tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos llevan cuidando y protegiendo toda la vida, o a unas fuentes hídricas que te permiten estar ahí. Y a mí me encanta el término montañero, mi mamá es paisa, y siempre a mi mamá le dicen montañera, pues como increíblemente, ¿no? Y a ella le dicen montañera porque pues viene el no comer muchas cosas y estar muy arraigada a su tradición, y ella siempre dice, yo sí soy montañera. Y a mí me gusta mucho eso porque como que es también esa parte de la ciudad donde a uno le dicen como no debe ser, pero sí debe ser, y cuando uno se apropia del ser montañero es como, pucha, como qué chimba ser un montañero y qué triste ser un citadino, ¿no? Pues como que creo que viene también en esa parte, y eso pues empieza a mezclar esa identidad. ¿Tú te viniste a estudiar a dónde, o a dónde fuiste a estudiar? Yo, a pesar, digamos, de que no es una perspectiva muy urbana, así como tal, como la capital, yo me fui a estudiar a la ciudad de Popayán, pero pues obviamente las dinámicas ya eran muy diferentes, Claro. muy diferentes, o sea, solamente pasar del lugar donde uno ha nacido a este tipo de contextos, pues obviamente ya lo empiezan a marcar diferentes formas de pensar, las personas, diferentes reflexiones que las personas mismas tienen sobre la vida, y creo que eso de alguna forma le empieza a uno como a engranar, o a veces a ¿qué le digo? A invadir. Pero pues como le digo, la cuestión es como siempre tener presente esa idea general, esa idea que de alguna forma pues lo ha canalizado Claro. en cierto término, y pues lo ha ido como llevando en ese sendero. ¿Y qué estudiaste en Popayán? Yo estudié trabajo social. Ok. Trabajo social. Yo creo que es como una cuestión de que me impulsó en el hecho de que habían muchas carreras que yo sentía, porque cuando yo terminé mi bachillerato, quería estudiar aquí en Bogotá geología, en la Nacional. Ok. Resulta pues que no pasé, eso fue un momento como de mucha frustración, y en ese entonces pues yo dije, bueno, pues voy a estudiar trabajo social en la Universidad del Cauca. Y claro, después de eso entendí que no solamente es la carrera, sino cómo uno direccionaba, dependiendo del estado donde uno esté, dependiendo del referente donde uno se encuentre estudiando, cómo puede aplicar lo que uno le apasiona hacer a esos términos. Por ejemplo, ahorita me gusta mucho mezclar esa carrera con la cuestión de la montaña, me gusta mucho como entender que las dinámicas de esas carreras que son a veces tan convencionales se pueden obviamente arraigar a los contextos, y más dentro de las comunidades indígenas, de como que mirar perspectivas propias y cómo podemos tratar de aprovechar el territorio, enriquecerlo en el sentido de que sigamos apropiando las cosas que son meramente de la comunidad, o que son autóctonas, para quizá no dejar de prevalecer en el tiempo y en el espacio. Eso Sí. es como Sí. la mentalidad. Y de hecho, de ahí mismo surge lo que ahorita nosotros comentábamos sobre las dinámicas de las redes, y cómo han sido una forma de visibilizar eso, porque digamos en términos del trabajo social se resumen en movilizar estrategias que permitan que la gente de alguna forma esté en una condición aceptable de vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer también eso para movilizar estrategias que permiten visibilizar las dinámicas que no solamente se dan en la periferia, y que muchas veces la gente, por estar en dinámicas tan unidimensionales, porque la ciudad es de todos y a veces no es de nadie. Exacto. Entonces, ese estado hace que pues la gente entre como en un pensamiento unidimensional, y no entienda que tanto aquí hay cosas como afuera hay otro tipo de cosas.
no centrarse en una sola cosa y también pues expandir esa misma mirada. 100%. Y a mí me gusta mucho eso porque, bueno, y también quiero que nos devolvamos un poco a eso porque creo que ese pensamiento de también de servir y el trabajo social o el trabajo comunitario es algo que viene mucho de una tradición indígena, ¿no? Como que Sí, sí. el indígena, digamos que si se mira pues dentro de su diversidad, tiene mucho una parte colaborativa y que trabaja entre toda la comunidad y creo que inconscientemente eso también viene un poco de eso, ¿no? Como termina siendo como una semillita que te plantaron, una Sí. que fuiste desarrollando como una herramienta y hoy que aplicas a tu trabajo y a tu proyecto de vida. Pero digamos, háblanos que a mí me causa mucha curiosidad eso porque yo en tu Instagram veo mucha montaña, veo mucha vaina, pero quiero saber un poco qué es ser un indígena NASA, o sea, cómo funciona esa vaina, porque es que, pues, digamos, yo estudio antropología y diseño, y como que uno se mete y entiende unas cosas, pero creo que también se vuelve como místico, ¿no? Como que el Ujú. indígena, uno ve un indígena y es como así, un indígena en la ciudad, uno ve un taita aquí con su vestimenta tradicional y uno dice, ¿qué es esto? O ve a la sembera, o ve a los guayú y uno dice, pucha, ok, ¿cómo funciona esta vaina? ¿Qué, qué es para ti como crecer como un indígena NASA dentro de esta comunidad? Además, siendo además una de las comunidades indígenas más establecidas y fuertes de Colombia. Eh, y pues como, ¿qué fue el crecer eso para llevarlo, digamos, a tu vida tradicional? O sea, ¿cómo se ha vivido eso en tu vida sí, como de explorar esa tradición indígena también? Yo creo que el ser indígena está ligado a varios presupuestos importantes que en últimas uno tiene que aprender a concebir, ¿no? Creo que la tradicionalidad y la implementación de prácticas hace que uno de alguna forma esté sujeto o inherente al hecho de uno ser indígena, ¿no? Las prácticas como la lengua, el territorio, las prácticas de cómo usted mira a su mismo territorio, las dinámicas que usted debe cumplir, el factor comunitario, como lo venía diciendo, porque muchas de las cosas que hoy por hoy mantienen a las comunidades que están pues establecidas dentro de Colombia y la diversidad tan amplia que tiene, es ese factor, lo comunitario ha jugado un papel importantísimo. Resulta que el ser indígena de alguna forma es entender y ser empático. La empatía es una construcción que se mezcla con diferentes valores que a uno le enseña, no solamente la persona, sino el entorno. El entorno es una cuestión muy importantísima que a veces se ha perdido mucho porque nosotros como personas en medio de tanta cosa hemos perdido la sensibilidad de entender manifestaciones que no solamente un mayor le puede enseñar, ¿sí? Sino también el espacio donde usted vive, o sea, el entender, el ser lento. A veces ser lento dentro de un espacio en el que nos encontramos es un sinónimo de que usted no es apto para estar en este espacio, no es una persona elocuente en el sentido de que usted tiene que estar así, tiene que estar ya, eso. Entonces, a veces en esa rapidez nos perdemos de mensajes que están escritos en ese idioma. Ok. ¿Sí? A veces uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno va subiendo a la montaña, y a veces yo me sé cansar muchísimo, 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 muchísimo. La gente a veces entiende cuando voy subiendo a la montaña, pero antes de eso siempre tienen un prejuicio y dicen, no, como usted es nativo de acá, supongamos que usted no se cansa, Claro. que usted es una máquina. Yo digo, pues sí, he aprendido mucho a caminar estas montañas y esto y esto y lo otro. Pero hay lugares, y yo creo que eso es lo que hace que aún no pierda la capacidad de sorprenderme, porque han sido muchas veces que subo a la misma montaña de ahí en mi territorio. Y es esa capacidad de sorprenderme, de cansarme, de ir en un momento por ahí subiendo por
por una peña y sentir como el corazón pum, pum, pum va dándole y más encima le está pegando en el viento. Claro. O sea, cualquier persona que fuera subiendo diría, no, como que bueno, me estoy acelerando mucho, o que bueno, estoy muy lento y eso y lo otro. Pero es entender cómo uno, a partir de ese sonido, porque la forma de comunicar no solamente es verbal, sino por sonidos, por señas, por diferentes manifestaciones. Y entonces es entender de cómo el corazón a veces se va mezclando con los mismos sonidos de la naturaleza. Y es entender que uno, además de estar cansado, de alguna forma es entender de que usted ahí en ese espacio donde está, no lo es. O sea, a veces uno se cree dueño, no, yo subo a la montaña y estoy bajo, pero no, es entender de que donde usted está, la naturaleza es como, la montaña es quien tiene la última palabra. De acuerdo. Entonces ese tipo de cosas, el sentirse un poco arraigado a esas cosas que parecen sencillas, a veces que parecen fuera de la racionalidad, son las que le van construyendo a uno como esa identidad de qué es ser NASA, de qué es entender de que no es algo abstracto, que tanto la montaña como la parcela, como donde usted labora, en diferente espacio no hay cosas abstractas, solamente que de alguna forma están dentro de otra esfera, ¿no? Hay diferentes mundos dentro de un mundo. A diferencia de lo que, por ejemplo, vería un canadiense que llega por ahí a ver una montaña, ¿no? Como que lo ve dentro de una forma muy abstracta, mientras que a veces para la misma comunidad, que a veces está fuera de lo racional, lo toman como una deidad. Entonces, esa diferencia es lo que a uno, en últimas, lo va construyendo en la identidad misma. Ok, buenísimo. Ahí yo quería preguntar un poco qué ha pasado, digamos, últimamente digamos, con lo que es esta comunidad NASA. O sea, ¿por qué crees que la familia NASA ha tenido un grado de conservación tan fuerte, digamos, como frente a otras etnias y frente a otras familias indígenas? ¿Por qué los NASA han tenido tanto éxito en conservar sus tradiciones y sus familias y sus espacios y que hayan perdurado durante tanto tiempo y de forma tan fuerte? Porque pues es evidente que como que hay unas decisiones muy claras de los mayores para adaptarse muy bien a la modernidad y proteger a los que vienen. Es decir, que yo creo que eso ha sido una resistencia muy grande de otras comunidades indígenas y ha sido la resistencia a la modernización o perder la guerra contra la modernización, ¿no? Como que terminan es como luchando y cayendo en un montón de cosas, como en ese choque cultural, pero siento que hay unas decisiones que seguro tú de alguna forma en ese saber también y compartir con tantos mayores has logrado como interiorizar, y son esas decisiones que son las que han permitido que la comunidad se haya mantenido fuerte, pero al mismo tiempo esté integrándose pues como a las costumbres más rápidas y más veloces y más desligadas del territorio, pero sin que sea una lucha. ¿Y qué crees que sean esas cosas? Entonces hay puro secreto aquí, puro secreto de la familia, papá. Yo creo que hay algo muy interesante en todo esto, y es que, claro, evidentemente, tanto en la comunidad NASA como en las diferentes culturas que tiene Colombia, y de hecho Colombia es bonito no solamente por esa diversidad de lugares, de espacios a los que uno puede imaginar. O sea, como decía Gabriel García Márquez, es sencillamente un paraíso en medio de un caos, menciona él. Pero ese paraíso está reflejado en la diversidad cultural, y la diversidad cultural ha prevalecido, y pues en esto dentro en énfasis en la comunidad NASA, que además de estar en una zona que es muy quebrada porque está metido dentro de la cordillera, y de hecho los antecedentes de la conquista española referencian que muchas campañas de los libertadores españoles fracasaron en el hecho de permear esta zona, Claro. porque era muy agreste.
Además de que muchas de las otras culturas, por ejemplo, como al sur de Colombia, tuvieron una incidencia cuando los españoles entendieron, y esto es algo que es clave en el sentido de la pervivencia y el fortalecimiento, y es el lenguaje. Okay. El lenguaje hace que las comunidades piensen piensen como en otra esfera de la realidad, porque el lenguaje crea otra realidad. Uh-huh. Así como hoy tenemos el lenguaje un poco ya de la programación sistemática y todo eso, porque eso es un lenguaje. Sí. Las comunidades han manejado, y creo que la lengua es un factor muy importante, y por eso creo que se seguirá manteniendo y se seguirá perviviendo en el sentido de que la lengua indígena siga prevaleciendo, porque es como en últimas como el último punto a que las personas pueden acceder. Pueda que una persona diga, uy, como que bueno, me estoy arraigando a la comunidad y esto, pero pues usted puede hacerlo, pero otra cosa es pensar dentro de la misma lengua indígena, claro, que tiene otro tipo de significados, que tiene otro tipo de formas de entender, de significar y pues de conectar en últimas. Eso es como lo vital para seguir como perviviendo, y claro, la lucha ha sido pues constante en todo ese tipo de escenarios. Claro, y a mí, pucha, eso me impacta. Creo que el lenguaje, como tú dices, es un mundo, ¿no? Como cuando uno aprende, y qué lindo eso, pues como para la gente que escucha esto, hay muchos lenguajes en el mundo. Y el último quizá quizá uno de los más sencillos, no por la complejidad o por el aprendizaje, sino por cómo lo utilizamos, o sea, en términos de lo fácil que es utilizarlo, pues es el habla, ¿sí? Como el habla tradicional, pero yo creo que cuando uno empieza a abrirse para interpretar otros lenguajes de la vida, ¿sí? Sea el de la montaña o el lenguaje de la parte natural o el lenguaje no verbal, como tú dices, hay unos cambios en la complejidad que uno vive. Y yo creo que el ser colombiano nos permite en un país que es macrodiverso en términos naturales, pero también macrodiverso en términos culturales, es decir, como, pucha, aquí hay mucho para abrir el coco, y es algo que yo hablo, pues, como en general con las personas. Ir a Pasto e ir a La Guajira, eso ahí hay esos son dos mundos completamente distintos que están en un mismo territorio. Entonces creo que ahí hay unos valores muy lindos que vale la pena explorar, y me encanta hablar con gente nueva y que tiene otras realidades, porque lo que me permite es también como darme cuenta que, pues pucha, que uno no sabe nada en la vida, como que le queda mucho por aprender, y creo que ese es el propósito de estos podcasts, y es que la gente pueda llegar a decir y decir, uy, pucha, ¿cómo así? Nunca había pensado en esta vaina, ¿sí? O como voy a subir a la montaña con Yesid, voy a ir al Huila, este man me va a explicar cómo se entiende un lenguaje de montaña, o cómo se interpreta el cansancio, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, digamos, hay veces en la montaña me canso en lugares donde antes no me cansaba. Y uno dice, pucha, ¿pero por qué? O sea, como estoy entrenando, estoy en buen estado físico porque me estoy cansando aquí. Y cuando uno interpreta eso, ahí empieza a encontrar unas señales muy puntuales y muy lindas. ¿Qué pasó cómo terminó siendo Yesid un guía del Huila? Que eso a mí me causa mucha curiosidad también. O sea, obviamente hay algo intrínseco que es la apropiación del territorio, ¿sí? Eso es claro. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue un primer Huila? Empecemos por ahí. ¿Cómo fue el primer Huila de Yesid? La primera montaña, así que claro, tuvo mucha incidencia en mí, fue cuando mi hermano, porque de hecho yo vengo como de una tradición de familia. Mi papá en su juventud fue una persona muy apasionada a caminar, muy apasionada, okay, a estar recorriendo por diferentes lugares. Luego fue mi hermano quien ya años atrás subió al Nevado. De hecho fue como el primer NASA que pudo llegar a la cumbre del Nevado del Huila. Ok, tu hermano. Mi hermano. ¿Y cuántos años tiene él? Mi hermano tiene, ahorita de tener unos 40 años. Ok. Él
él subió con unas personas y subió allá a la montaña, y pues yo en ese entonces era muy pequeño, y yo pues con las ganas de que no, lléveme, y mis papás no, que no se lo lleve porque güey, pues allá le pasa algo, ¿no? Resulta que cuando ya tenía 13 años, mi hermano me llevó. Mi hermano me llevó esa vez, yo me acuerdo que fuimos, eso fue una cuestión de que, bueno, nos fuimos con esos campis de 50,000 pesos que uno va ahí, Sí. o sea, pero en último lo que a uno lo motiva más allá de todo es poder ver desde allá y entender como la perspectiva que uno nunca ha tenido, y eso es lo que en últimas a uno lo mantiene, y le omite los fríos, le omite el cansancio, le omite muchas cosas que en últimas fueron los pilares que pues yo entendí que hay que tener en cuenta para subir el Huila. Ok. Esos son como que las cosas muy fundamentales que luego empecé a trabajar, no solamente en mí, sino en las personas que me acompañaban. Resulta entonces que a esta edad subí con mi hermano, y desde entonces creo que fue, como dicen coloquialmente, un amor a primera vista, fue algo muy lindo. Entender que dentro del territorio donde yo había vivido habían cosas como esas, o sea, yo no dejaba de sorprenderme, y eso fue lo que además de eso me enseñó acá en la montaña, de que uno nunca debe perder la capacidad de sorprenderse. Mucha gente, digamos, en el momento en el que estamos, dice como que bueno, seamos niños, pero a veces se ha vuelto como en un cliché, teniendo en cuenta que uno toda la vida puede ser niño, Claro. sino que no hay que perder esa capacidad de hacerlo, de entender de esto, de lo otro. Y claro, entonces esa forma es la que a veces nosotros vamos perdiendo, y entonces a veces la misma sociedad nos dicen, pero bueno, ¿usted por qué se queda solamente en eso? Mire esto, mire lo otro, hay que seguir avanzando. Y claro, hay que seguir avanzando, pero no en términos direccionales. A veces el avanzar es en términos circulares, Sí. hay muchas formas de avanzar, y eso también hace parte incluso de la misma referencia de la cosmovisión. El Claro. espiral es aprender, reaprender. Devolverse, Un volver día a pensó salir. esto, al otro día se contradició con eso mismo. Entonces, es entender en esa misma dinámica lo que construyó como mi amor a las montañas desde Los 13 años. desde esos tiempos, sí, desde mis 13 años. Luego ya me fui a estudiar, me alejaba un poco, pero entonces cuando estaba estudiando siempre estaba pensando en la montaña, cosa que llegaba a vacaciones. Antes de llegar a vacaciones ya armaba con mis amigos, vamos, yo voy a salir de vacaciones, pum, nos íbamos a la montaña. Bajábamos, pasaban unos 15 días, luego como que, uy, no, vayamos otra vez. La última vez que fui, miré que desde allá se veía como una laguna allá, y entonces ahorita vayamos para allá. Y nos tiramos así, nos pegamos las sufridas más serias en esa montaña, Claro. aguantábamos. Hemos dicho todo, cualquier tipo de condición, todo, pero siempre estaba en últimas la satisfacción. La satisfacción terminaba omitiendo todo ese tipo de cansancios. Y claro, ya posterior a eso, como que además de que pues a nosotros dentro de la comunidad se nos permitía pues estar en la montaña, caminándola, Sí. empecé a encontrarme con personas de acá de afuera que de alguna forma también les gustaba la montaña y lo practicaban en esa línea también pues espiritual interna de ellos, como que bueno, yo voy a la montaña es porque la montaña me gusta y me gusta hacerlo y me gusta hacer. Y el Huila pues era una montaña que no había estado muy explorada por mucho tiempo. Sí, porque es que lo que decías ahorita es muy difícil de permear incluso todavía ese territorio, ¿no? Como llegarle al Huila es duro. Sí, entonces, claro, para uno de alguna forma decir, no, pues hay que pasar monte, comer barro, hacer esto, lo otro, enmarañarse en medio del bosque de niebla, y todo eso hacía parte del proceso de subir a la montaña, cosa que a veces uno cuando va a otros lugares como que el carro va y lo lleva y lo deja en una morrena, y entonces como que se pierde la sazón de la montaña. Ok. Se pierde como el saborcito que uno tiene que tener antes del postre. Claro, la lucha de la montaña, ¿no? Entonces a veces cuando uno se pierde de todas estas cosas, a veces como que se vuelve muy banal
ese encuentro de uno llegar hasta cierto punto de la montaña, a veces a la cumbre. Se vuelve muy, muy efímero entender de que estar ahí ha sido un encuentro de una misma... Yo considero a veces subir en la montaña en la misma dinámica como funciona la vida, pero resumida en 3, 4 días. La montaña es una cosa de que usted sale, como cuando nace, pum, va empezando a tener conciencia a mitad de camino, a veces se desilusiona solamente cuando llega a ver para arriba y mira que hay otro pedazo más arriba, así como cuando el guía le dice faltan 15 minutos, se ilusiona, luego vuelve y cae. Entonces esa es la misma dinámica que uno va empezando a construir hasta que uno llega a una cumbre de la vida. Claro. Llega a una cumbre de la vida. Posterior a eso ya vuelve nuevamente a descender. Eso es como la etapa en la que uno va como envejeciendo y en últimas vuelve a terminar siendo niño, pero pues de otra forma, ya enriquecido con todo lo que uno le ha pasado en ese trayecto. Entonces, claro, por eso es vital, y yo creo que por eso la montaña se ha vuelto como, y en especial el Huila se ha vuelto como tan especial, porque no me pierdo de todo el recorrido. Entiendo que a veces uno se moja en el camino, que a veces también le hace sol en el camino, de que a veces uno se cae, se resbala, se hace. Entonces, eso fue lo que de niño empezó como a construirme el sentimiento de todo eso. Entonces, cuando empezó a llegar gente, a veces la gente... llegó mucha gente que era como muy, no, es que nosotros somos la montaña, bla, bla. Ese tipo de pensamiento eurocéntrico de la montaña, ¿no? Como que no, vamos por el Huila y hágale. Y claro, había gente que llegaba, subía a la cumbre, pero a veces había, y claro, eso uno a veces lo medía, como que mucha gente empezaba a subestimarla. Claro. A tener en cuenta de que estaban pisando otro tipo de terreno que no era como el convencionalmente está uno acostumbrado a ver en las montañas que se manejan aquí en Colombia. Y claro, entonces yo les comentaba, ¿no? Aquí, primero que todo, usted tiene que ser, antes de iniciar la montaña, tiene que entender que por más capacidad que usted tenga, usted se va a cansar. Incluso lo que le decía hace rato, yo ahorita lo hago, yo me canso. Y entonces eso hace parte de las llaves que uno va a tener que ir abriendo para poder tener una buena experiencia en la montaña. O sea, no entrar como que, bueno, vamos y yo la voy a hacer y la voy a lograr. Claro, la voy a lograr, pero para eso tiene que pagar ciertos tributos a la montaña, tiene que cansarse, tiene que sufrir, tiene que luchar consigo mismo. En última se va a enojar hasta consigo mismo de que, bueno, ¿yo por qué terminé por acá? A veces muchas personas siempre me dicen, no, yo no sé ni qué estoy haciendo por acá. Yo claro. Le digo, pues eso hace parte también de eso. Esa es la primera pregunta para abrir otras preguntas, ¿no? Claro, entonces si usted no se formula eso, difícilmente va a empezar a explorar otros campos de preguntas que ya se va a hacer internamente usted en el contacto con ella. Y esos conceptos que yo le decía hace rato de que a veces uno tiene que entender que hay que sufrir es porque en últimas la montaña le va a dar una recompensa, y eso pasa casi siempre en el Huila porque es una montaña muy linda. Cada montaña tiene su belleza, no hay que decir que una montaña es más linda que la otra, cada quien está en un estado estético única, puesta ahí, y creo que el Huila es una montaña muy, muy esplendorosa que uno lo satisface en todos los ámbitos, y creo que uno siempre motiva a la gente como que bueno, pase todo esto, pero pues también luego sepa recibir todo lo que ella le va a mostrar, y que pues uno difícilmente alcanza a percibir que uno en el mismo territorio, a veces en el mismo Colombia tiene. Claro. Hay mucha gente que se sorprende con la nieve en Colombia, ¿no? Como que se dice, pucha, como así que acá nevó, como así que tenemos unos picos nevados, y la gente pues, o sea, queda completamente maravillada. Y yo creo que esa es la magia también de descubrir un territorio, ¿no? Como de poder apoyarse de anclas que hay en el territorio, como tú, para poder ir a esos lugares y poderlos entender muy desde una parte real y arraigada a este espacio. Yo también ahí quiero preguntar es, bueno, como que obviamente ahorita hay un montón de limitaciones en términos de la montaña en Colombia, digamos, para la parte tradicional, o sea,
como que las personas que hacen parte de los territorios pueden acceder a estos escenarios, pero para las otras personas es difícil. Pero pues digamos que yo más que ver los ascensos a la montaña, yo siento que, y quiero que hablemos un poquito de eso ahora, y es de tus redes sociales, porque creo que hay un proyecto muy bacano, y siento que lo que has hecho con el proyecto de tu Instagram y de tus redes sociales es permitirle a la gente subir a la montaña sin tener que ir. Como de alguna forma hay muchas cosas que se están transmitiendo desde las historias, desde cuando se abren las preguntas, desde los videos en el barrial y entendiendo todos estos espacios, desde la vinculación que tienes tú también tradicionalmente con tu espacio. ¿A qué va todo este proyecto? O sea, este proyecto es el trabajo tuyo, es también un hobby, tiene como un fin específico, ¿cómo empezó también esto? Cuéntanos un poquito también de esa parte ahí. Yo creo que la cuestión que se refleja ahorita en las redes sociales en torno a visibilizar un poco los lugares a los que comúnmente pues voy, en los que me agrada estar, es eso, como que retratar un poco de que el territorio a veces también lo tenemos que suspender en ciertas fracciones de tiempo. Hay que, ¿qué le digo? Hay que de alguna forma visibilizarlo, porque hay una cosa muy importante, hay un ente muy importante dentro del pensamiento y el paradigma que hoy por hoy dictamina la lucha y la organización de la comunidad y de los pueblos indígenas, y es que hay que conocer el territorio para defenderlo, porque nadie defiende algo que no conoce. Entonces muchas personas a veces como que no entendemos lo que tenemos en Colombia simplemente porque pues no nos hemos dado en la tarea de conocerlo, ¿sí? A veces esa esfera del pensamiento dice, no, vamos a conocer primero afuera porque es que todo el mundo está yendo afuera, entonces yo también quiero ir afuera. Pero entonces, como lo que remontábamos hace rato, lo que nos hace indígenas es entender de lo particular a lo general, desde lo íntimo hasta lo más explícito. Entonces, esa herramienta y ese principio creo que fue lo que inicialmente me impulsó, ¿no? Como que muchas personas, incluso de la misma comunidad, que no se habían dado a la tarea de explorar el territorio, y además que cuando yo era niño mis padres me decían, no, es que hay ciertos lugares que es necesario que se queden así en ese estado. Claro. Pero resulta que con la era de la globalización y todo, hay que entender de que es necesario saber, es necesario entender, es necesario saber qué tan importantes y qué roles cumplen este tipo de escenarios en nuestra vida, y cómo al conocerlos podemos generar un vínculo más grande y por ende pues defenderlo a mayor escala, ¿sí? Sí. Y claro, entonces luego me di cuenta, cuando ya uno involucra cosas más académicas, más dadas a entender cómo funciona en últimas la naturaleza y el ambiente, entendí que la montaña y el solamente hecho de tener un nevado ahí pegadito a nosotros era algo que se necesitaba recalcar. Hoy por hoy publico a veces videos en las redes sociales, y por allá voy a revisar comentarios y hay gente que dice, uy, no sabía que teníamos nieve en Colombia. Increíble, sí. Yo no vi una pregunta que abriste y alguien decía eso. Sí. Sí, hijo de pucha, qué locura. Pues, sí, ¿no? O sea, para uno puede decir como que ya está acostumbrado, como que, bueno, nada, pero pues para esa persona como que entender como que sí, hay nieve, y además tenemos 6 nevados, y que hasta la mitad del siglo pasado teníamos 9 nevados que fueron desapareciendo, que hoy son volcanes. Hacerle entender eso hace que estos espacios tomen la importancia y la relevancia que siempre deben tener, porque no solamente es el indígena interactuando allá con la montaña, sino es la gente de acá de la ciudad también, entendiendo que lo que pasa allá también me va a afectar acá. Claro. Entonces visibilizar eso fue como lo principal, que inicialmente fue internamente, como que yo subía a la montaña y a veces le comentaba a mis amigos, no, es que mire eso allá y esto, allá y lo otro, y decían, no, en serio, ¿qué va? Sí. Y dije, no, en serio, y ya entonces como con mi camarita andaba tomándole fotos a lo que se moviera, pues, todo.
retratando piedras, retratando de todo. Entonces bajaba y le mostraba a mis amigos y decía, uff, yo no sabía que había eso allá. Y algo que me pareció bonito y que aún me sigue pareciendo muy, muy, muy interesante es que muchos jóvenes hoy por hoy dentro de la comunidad han empezado a desarrollar mucho ese amor por la montaña, de que ya no es una tontería estar yendo a la montaña como a veces uno a veces se lo hacen creer, de que no es perder tiempo, ¿no? Es también que entendamos que hay muchas formas de canalizar la espiritualidad, de que no solamente puede ser, y hay que tener en cuenta de que las comunidades indígenas de alguna forma fueron permeadas por creencias que no nacieron ahí, sino que fueron traídas, y eso también ha sido una forma de subordinación y que perdió ese hilo tan estrecho que se había forjado anteriormente. Entonces eso hace que muchos jóvenes ahorita como que ya les guste mucho, claro, que ya sea un hobby, que ya les apasione hacer este tipo de cosas, y que claro, y ahorita con la era de las redes, pues uno sube esta cosa aquí, ya lo puede estar viendo cualquier otra persona, y además de que pues lo he impulsado en mostrar, porque mi foco es como las montañas, y creo que hoy por hoy vivo también de ellas, porque yo dije en algún momento como que bueno, qué bonito que a mí me guste la montaña, pero pues también es muy bonito que lo que yo amo hacer y lo que me gusta también me puede retribuir en algo. Y yo siento a veces que soy de las personas muy afortunadas porque hace lo que a mí me gusta. Se le da la gana, como decimos en Sensa. Claro, o sea, como en últimas me pagan por disfrutar, claro, de lo que a mí me gusta hacer. Obviamente pues uno ya asume una serie de responsabilidades porque ya no va a ser como ir con los amigos. Sí. Pero siempre sin perder como esa chispa que uno en últimas es que lo va a mantener direccionadito, alineadito. Sí, yo creo que eso también es el propósito de uno, ¿no? Como que yo creo que uno, ayer me veía un video en Instagram que era de una mamá que contaba sobre su hijo de 2 años, que le decía que él ya había vivido una vida. Y en los comentarios que replicaban decían, pues habían muchas mamás diciendo como mi hijo me dijo que vivió esto, y mi otro hijo me dijo que lo cuidara porque yo iba a ser su papá en una época futura. Y bueno, yo hace mucho tiempo tuve un encuentro muy lindo con un Kogi que me dijo que uno tiene que volver a su primera memoria para entender cuál es su propósito, y que entre más pasa el tiempo, pues uno se aleja más del propósito y se olvida más de esa primera memoria. Y eso es un ejercicio, una chimba, y es volver, o sea, ¿qué es lo primero que uno puede pensar que recuerda en la vida? Y cuando uno se da cuenta que, listo, es esto, no, luego va caminando y dice, pues pucha, me acuerdo de un año antes. Y uno se va devolviendo hasta el punto donde quizá uno tenía 2 años y tiene un recuerdo, y ese recuerdo siempre está vinculado a un propósito. Y yo creo que lo lindo hoy en día, hay una prueba como de tal vez que uno va alineado un poco con ese primer sueño o como con ese deber ser que le mandó a uno la vida, sea lo que sea en lo que uno crea, viene mucho de ese sentimiento de, pues pucha, hoy estoy haciendo lo que me gusta, y o sea, me levanto todos los días a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona, y creo que es finalmente esto, ¿no? Como que si uno lo ve muy rápidamente, hay una responsabilidad en la comunidad, porque uno a veces incluso los indígenas no reconocen lo que hay en el patio trasero, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de la comunidad han llegado a la cumbre del Huila? Y eso es muy loco también, porque así como nosotros en Bogotá no sabemos que aquí están las montañas y las quebradas y los páramos, pues hay personas en todo el mundo que también no reconocen, y esa labor de volver a la comunidad y decir, vea lo que hay arriba, vea esto que es nuestro, vea este glaciar, vea esto que está ahí, a lo que subimos y que nos pertenece, lo que hace replicar unas vainas muy lindas en las nuevas generaciones, ¿no? La gente dice, uy, pucha, yo quiero ser como este man, como yo quiero viajar allá, y hay un futuro como alpinistas, y hay un futuro en la formación técnica para cuidar nuestros espacios, y así eso también se replica en las personas en la ciudad que dicen, uy, no hay nieve, pero ven por allá en Instagram cuando sale la noticia, en 5 años se va a ir tal nevado, y uno dice, pues o sea, súper triste, pero ¿dónde es ese nevado? O sea, ¿cómo así que hay un nevado en Colombia? ¿Dónde es eso? Entonces creo que la responsabilidad también de estas nuevas generaciones, como nosotros, es también contar esas historias. Y lo más bacano es que hoy en día uno puede seguir a este man, mandarle un mensaje directo y subir al Huila con él y entender todo ese proceso también. Y creo que ahí hay unas labores superiores también de cómo estamos apersonando y protegiendo ese territorio de muchas formas, y eso es muy lindo también
porque pues ahí está la esencia de la vida, ¿no? Yo creo que hoy en día, y lo hablamos mucho en Sensa, la gente lucha con encontrar su propósito. Y hay tantas distracciones, hay tanto ruido, hay tantos lenguajes difíciles de interpretar. O sea, el trago es un lenguaje difícil de interpretar, las malas relaciones, las malas amistades, las redes sociales incluso, y toda la parte digital. Y esos lenguajes hacen simplemente difícil ver como la claridad de hacia dónde uno debe ir o cómo explorarse. Y creo que, pues pucha, esta charla me ha abierto mucho porque creo que finalmente es eso, hay que interpretar mucho las señales y las cosas de lo que hay y lo que viene, para ir cerrando, porque si no nos quedamos aquí echando cháchara todo el día. ¿Para dónde va el proyecto tuyo? O sea, ¿a dónde te imaginas en unos años? ¿Para dónde va todo esto? ¿Qué te gustaría hacer ahorita? ¿Qué viene acá con todo esto? Para que la gente sepa y se le pegue este man, porque puro conocimiento y poder aquí. Yo creo que a veces como que a uno cuando le hacen como una construcción de lo que a veces llaman el proyecto de vida, le empiezan como a determinar así a escalas cuantificables usted cómo se ve a tantos años. Nos miden como a veces como empresas, ¿no? Tienen en cuenta que a veces medirnos es en la capacidad de usted, cuánto fue capaz de llegar a coger eso que usted lo hace feliz. Eso puede ser la cuestión. Y obviamente ser feliz en términos de varias formas, teniendo en cuenta de que usted está satisfaciendo muchas además de las necesidades básicas, las necesidades propias, espirituales, armoniosas que usted puede tener, interpersonales, en fin. Yo considero de que sería muy feliz y sería muy provechoso y sería como la cúspide de seguir fortaleciendo y de cómo me veo, es influenciando a muchas personas, en especial de mi comunidad, en especial de las futuras generaciones que nuevamente tendrán que llegar tendrán que llegar como al espacio que mis padres me enseñaron y que pues yo luego les enseñaré, y eso hago con mis sobrinos o con mis primos y con mis amigos, y es enseñarle de que, hermano, se siéntase lo más que pueda orgulloso, y a partir de ese orgullo de donde usted creció, empiece a expandirlo y empiece no a que le canalicen a usted la forma de cómo usted tiene que ser feliz, porque como a uno le están dando ahorita, bombardeándolo como que, bueno, usted es feliz en tanto sea esto, usted es feliz en tanto sea lo otro. Pero creo que el propósito en últimas es que me gustaría verme y cada vez más arraigado al territorio. A veces nos han enseñado que un sinónimo de éxito es como que, bueno, usted está aquí, pero luego ya como que, bueno, ya escaló y ya está en Europa o está en la capital o está haciendo cualquier otra cosa. Yo siento que un sinónimo de éxito sería como entender y saber que usted aprendió mucho más de ese pedacito que le tocó, de que usted se dedicó mucho más de lleno a eso que le gustó hacer, no que hizo esto, que hizo el otro, porque en últimas pues se fue del rumbo que tenía, ¿sí? Como de ese primer encuentro que uno debería tener. Entonces para mí sería eso, seguir conociendo, aprendiendo, y que pues muchas personas también entiendan que hay dinámicas muy diferentes, aunque pues obviamente ahorita todo está como direccionado y todo se muestra como en un prototipo de persona que debe ser lo otro. Entonces aprovechar las redes y expandir de que no, que hay muchas otras formas, y eso es lo que nos hace bonita gente acá en Colombia. Eso es lo que nos hace ricos a veces, entender de que ofrecer una diversidad a veces es lo que hace que los territorios también sigan perviviendo, porque no hay que cerrarnos a la idea de que el territorio hay que cerrarlo completamente, ¿no? A veces hay gente que piensa de esa forma, y yo le digo mucho a las personas que a veces me acompañan a la montaña, lo que yo quiero que ustedes entiendan en últimas es que muchas cosas aquí, muchos fenómenos van a estar presentes, pero en últimas ustedes
caminen la montaña en el sentido de que la valoremos, ¿sí? La valoremos y aprendamos de que cada vez que usted sube y baja de la montaña, usted va a ser una persona diferente. Va a entender de que si usted no cuida o lo que usted hace allá afuera en la ciudad, acá se va a repercutir. O sea, no solamente los indígenas por aquí viviendo alrededor de la montaña, sino lo que usted está haciendo allá afuera va a repercutir acá. De que de aquí a unos cuantos años se van a acabar los glaciares. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo frente a eso? ¿Vamos a dejarlos morir? ¿Vamos a enterrarlos como cualquier cosa? No es salvar a veces el mundo, tenemos que salvarnos es a nosotros. El mundo en algún momento otro nos mata a todos, nos hace la extinción masiva y igual él sigue girando, él va a seguir su trayecto. Entonces a veces hay que desligarnos también de esos egos que piensan que uno está por encima de las cosas y no, es como eso. Entonces me gustaría mucho que la gente como que entienda esa sensibilidad que a veces hemos perdido y que a veces nos influyen en la construcción de cosas que no somos, y que la montaña a veces sea como un referente de esos para las comunidades y para los jóvenes de mi pueblo, tanto para las personas que hoy por hoy también pueden conocer la montaña a partir de una pantalla. Claro. Eso sería como lo que me gustaría. Fue pucha, poderosa charla, yo por mí me tiro 1 hora y media, pero bueno, si quieren otro podcast, por favor, díganos si lo hacemos con acá el hombre, lo hacemos allá en el Cauca abajo del Huila antes de subir, que nos queda pendiente esa expedición. Creo que hay una coherencia muy poderosa entre tu vida, tu tradición y tu propósito. Y creo que, o sea, pues cada quien se lleva lo que quiera de lo que escucha aquí, pero yo me llevo esa coherencia y esa reflexión de tantas cosas. Mucha admiración, mi hermano. Este hombre llegó, nos escribimos, nos conocimos ahí por las redes, hoy nos conocimos, hoy tuvimos esta charla. Te muy agradezco por estar acá, mi hermano, porque para mí es un privilegio conectar y conocer a más personas. Síganlo porque el proyecto de este man, además de cinematográfico, además de juicioso, además de profundo y además de que puede permitirle a la gente la posibilidad de entenderse y entender el territorio, pues es un proyecto que viene con propósito y corazón. Entonces pues aquí estamos otra vez más, la aventura expande y pues muchas gracias, compadre. Vale, muchas gracias a usted, compa, y pues bueno, ojalá este tipo de cosas sigan avanzando y que sigan ligando a otros públicos, porque pues la montaña en últimas nos enseña como esa hermandad, ¿no? Así es. De que hoy estamos allá y otro está acá, pero igual nos conectamos porque hay algo en últimas que nos dirige internamente y hace que nos sintamos un poco más familiarizados y hablemos desde términos y conceptos un poco más íntimos de lo que a veces hemos aprendido en este tipo de espacios. Así es, así como al hombre le entierran el ombligo en la tierra y así como la cordada es como un ombligo que viene pegado entre todos, pues aquí está la cordada gigante de la aventura. Sí. Entonces, bueno, qué chimba tenerlos, la aventura expande, mi gente, sigan a este hombre, Indio NASA en Instagram, Jux Expeditions también se llama, Jux Expedition también, y bueno, ya el resto queda es vivir, ¿sí o no? Bueno, muchas gracias.